consultores, entonces yo creo que lo que me ha costado en este momento es como identificar qué es lo que han hecho, cómo han linkeado las tablas, cuál es la información que tienen y cuál no, entonces es como un poco más de análisis que otra cosa. Ya. O sea, no sé si habrá sido. Yo hice como un par. No Ujú. sé si te habrá tocado revisar los que hice. Pero ahí creo que usan también, si no me equivoco, usan Beasley para algunos gráficos. Sí, o sea, más que los gráficos me ha costado como la información que hay detrás, como por ejemplo, ellos subieron información, pero como que la subieron con un método de programación, como por ejemplo me han Ah, explicado que uno sube la información a Drive y la carga Click, ya. porque era Ah, sí. demasiada información. De hecho, ellos ellos separaron por capa el tema del ETL. Hay una capa que solamente extrae, lo transforma en QED, o sea, directamente de la base de datos o de archivo Excel, lo transforma en QED, después la siguiente capa la empieza a transformar, le hacen los distintos formatos o reglas de negocio, y la última empieza a cargar con las últimas condiciones. Entonces, ese formato de estructura a mí me gustó bastante. Ujú. Entonces, ese es como, me imagino que es como un poquito más complejo. Claro, claro, eso me ha costado un poco porque hay información que, por ejemplo, que ellos la manejaban en Excel y que está como completamente distinta a cómo está en Click, entonces ha costado como un poco linkear y algunos datos tampoco me dan igual. Por ejemplo, hay algunos datos que en Excel los tienen un poco más que nada ver la- el- Hoy se va un poquito el audio. No sé si es mi internet, pero creo que se me va un poquito el audio. A sí, ver, creo que ¿será mi fue un internet o tiempo. no? Sí, es que Sí, tengo como varios. que Catalina te escuchamos un poquito medio corta, creo. Ah, entonces Sí. quizá era el mío. Ya, pero ahí vamos a ir viendo a ver si hay algo que en esta primera parte te sirve, y como somos poquitos por el momento, no sé si ir a conectar nada más, vamos a Ujú. ir a pasarlo rápido para llegar a la parte más interesante. Así Ya, que voy a construir todo gracias. desde cero ahora. Vamos a omitir un Ujú. poco la presentación de la nube, así que voy a construir algo totalmente de cero. Como yo no soy muy intuitivo con los nombres, o sea, semana, febrero. Así le voy a poner a mi webinar. Sebastián, ¿Sí? disculpa, ¿vas a hacer algo similar con el mismo archivo que has venido utilizando, no? Sí, pero voy a, por ejemplo, ahora voy a hacer inmediatamente la transformación en el script. Voy a hacer todos los cambios y después voy a ir rápidamente a hacer como otro gráfico. Voy a hacer, no repetir exactamente los mismos gráficos de antes, o sea, algo Sí. Pareto, cosas así. Dale, mira, es posible que nos comparta el archivo porque yo como que lo descargué de alguno de los correos que me envió, no recuerdo, Gabriela al parecer. Y después cuando miraba tú, cuando de repente proyectas el Excel, no es el mismo que yo descargué. Ah, ya. Entonces, para efectos de repente, claro, de ir Replicar. viendo las tablas y todo, claro, ese mismo archivo en realidad no es el que yo descargué, entonces como que al momento de ir haciendo lo que hace uno internamente también no obtenía los mismos resultados, entonces Ya. es básicamente porque el Excel es distinto. Ya, ok. Ahí voy a conversar con Javiera, que es la que envía los videos, para que adjunte este mismo Excel. Ya vale. Ya, entonces ahora voy a crear la aplicación. Me voy a saltar el tema de las burbujitas, que es el tema asociativo, porque es como netamente más intuitivo para los usuarios nuevos, muy entretenido ver las burbujitas, pero en realidad hay varias cosas que, al menos en mi caso particular, me generan que al final igual inevitablemente tengo que ir al editor de carga. Entonces ahora puedo hacer el tema de las burbujitas, eh, para hacerlo como más dinámico, más bonito, y ver cuáles son las diferencias, pero vamos a ir inmediatamente al editor de carga de datos. También en la opción que tiene el Cloud, a diferencia del servidor que, bueno, ClickView no lo tiene, y hasta ciertas versiones de ClickSense no lo tiene, el catálogo.
que si bien yo en algún momento puedo haber cargado, no sé, un JSON, una tabla de Excel, un CSV, en algún momento para otra aplicación, en vez de ir a buscar de nuevo la conexión y generar todo esto, aquí está en mi catálogo que ClickSense crea, y bueno, tiene todos los archivos que ya se han cargado previamente, tiene toda la información. Y lo voy a ocupar, vamos a ver esta vez, si le está aquí. Este es el archivo ClickSense Workshop 1. Ahí está. Entonces, esto es lo que ustedes ven acá. Son todos los archivos que en algún momento yo he cargado para mi hub, por así decirlo. Entonces, todos los archivos que yo he cargado para distintas aplicaciones están acá, y no tengo que ir a generar una nueva conexión, o si la conexión está creada, pero tengo que ir a buscar un archivo específico, me ahorro todo eso porque alguien ya lo cargó. Entonces, esto ya viene incluido íntegramente en la versión nube. Yo voy a buscar mi archivo, o me voy a salir del catálogo, puedo ir directo al editor de carga de datos, que esto ya es como obviamente lo que todos tienen, y el típico main que viene ya en los formatos preestablecidos y la sección donde yo voy a traer mis datos. Por ejemplo, yo tengo conectado a mi Google Drive, que está obviamente en la nube de mi correo, y el OneDrive, que es una conexión que realiza OneDrive, que me trae todos los datos que están en mi computador. Específicamente, si yo presiono el primer icono para traerme las tablas, yo lo tengo conectado para que vaya a buscar los Excel, los archivos que estén en documentos, escritorio e imágenes. Entonces yo voy a buscar dónde tengo mi archivo, y aquí está. Lo mismo que ustedes pueden hacer en cualquier conexión, ir a su archivo, ya sea en el servidor, donde está el directorio específico del archivo. Todo esto lo puedo haber simplificado con un clic solamente en mi catálogo. Pero como vamos a replicar en un ambiente parecido al servidor, me voy a traer mi archivo que está en la siguiente ruta. Obviamente en mi computador. Entonces, voy a cargar los datos, y lo típico, me voy a cargar todas mis hojas, como en el Excel, no voy a dejar nada fuera, y obviamente la última, que son ya más metadatos que en realidad para casos muy puntuales se usan. Y lo típico, obviamente, si tenemos un Excel donde la estructura no es la que por lo general viene por defecto, sino que viene un poquito más abajo, quizás los datos empiezan en la fila 7 y cosas así. Obviamente en el tamaño de cabecera yo puedo darle clic para que vaya a la siguiente fila a buscar los datos, no necesariamente en la fila 0 o en la 1, sino que ahí puedo moverme hacia dónde están específicamente los datos. Entonces, yo me voy a traer todas mis hojas de mi Excel y las voy a insertar en el script. Y acá inmediatamente, dentro de el load y el from, como yo sé que el from es la dirección, la ruta donde está mi archivo, al final del from indica la hoja donde estoy cargando mis datos. Entonces, lo que yo voy a hacer para tener el mejor orden, a todas les voy a asignar el nombre para que no se me olvide. En cada tablita le voy a asignar el nombre de la hoja para así tenerlo mucho más ordenado. Y siempre es el nombre más los dos puntitos, y me lo va a dejar como un color morado. Inmediatamente voy a modificar ciertos formatos que están en el main. Por defecto, me lo tira en un formato, me lo arroja en un formato que está en inglés, un formato estadounidense. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar la coma de los miles por los decimales. Entonces, el formato latinoamericano está al revés. Y voy a cambiar también el formato de la moneda, porque este formato viene con decimales. Entonces, lo que yo voy a hacer para los números son el hashtag, y lo voy a hacer como un formato como si fuera miles. Hashtag punto, hashtag, hashtag, y un 0, como diciéndole que, bueno, son números en realidad. Y lo mismo lo voy a repetir para los negativos. El formato ahora viene bien. Hora, minutos, segundos, y esto vendría siendo el AM o PM.
el formato de fecha no viene correcto porque en estadounidense viene mes, día y año. Nosotros tenemos primero el día, el mes y el año. Y bueno, estos formatos que son de los nombres de los meses que vienen en inglés, si nosotros tuviéramos que cargar el formato month, vendrían en el siguiente formato mostrándose todo en inglés y abreviado. Entonces yo, por generalmente, hago esto para, al final lo modifico una vez y siempre va a estar modificado de aquí en adelante. No tendría que hacer ninguna modificación de formatos en el set análisis. Septiembre. Así en el set análisis me ahorro un poquito más de código. Y lo voy a dejar por mientras así de esta manera. Entonces solamente esto voy a cargar por el momento en el main y en la parte de la sección, que este va a ser mi Excel, vamos a cambiar ciertas cosas. En mi orders, que es la primera tabla, correspondiente a la primera hojita, yo lo que siempre omito, o en la mayoría de los casos, siempre considero mi fecha real como el dato que va a mandar. Obviamente en la data de la empresa siempre hay más de una fecha. No sé, pues si es de transporte, fecha llegada, fecha salida, fecha, no sé, de cualquier cosa, pero siempre hay más campos de fecha. Pero por lo general esos campos son los que yo voy a considerar. Y bueno, si viene el mes y el año, al final todo depende del formato fecha. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a omitir estos dos campos, el año y el mes, porque voy a dejar mis propios formatos de año y mes respecto a la fecha original. Primero, para hacer un estándar, siempre le doy el formato fecha y digo que sea día, mes, año, con el alias para que en vez de que se llame order date, se llame fecha. Y ahora, a partir de order date, voy a extraer la fecha. Entonces, él tenía, bueno, en el Excel estaba año, que lo extraiga de order date con el alias año. El mes, con mi formato, con el alias mes. Ahora, este mes, en texto, el month, me va a indicar si es enero, febrero, y así sucesivamente. Pero para hacer otros análisis lo tengo que transformar en número. Por ejemplo, si quiero hacer una comparación entre mes actual versus mes anterior, no puedo decirle, bueno, identifícame en texto cuál es el anterior a marzo. O sea, él va a tomar texto y va a decir, pucha, ¿cuál va a ser el anterior? Bueno, es mejor en ese caso hacerlo con números, que el enero sea 1, febrero sea 2, y por eso lo voy a transformar en número, lo mismo que está acá arriba, el month order date, lo voy a incluir dentro de un número, el formato num. Entonces voy a tomar month, abro y cierro paréntesis, order date, que lo tengo copiado. Y este va a ser num mes. Y otros formatos como el número de la semana, eso es lo que me va a entregar el week, o el día de la semana, o un trimestre, por si quiero evaluar entre periodos. Y por mientras vamos a dejar eso, y todos estos campos nuevos son a partir del que ya existía, que era order date. Y sí. También nosotros podemos cambiar el formato de algunos textos. Por ejemplo, la categoría, si bien está escrito en un formato
amigable, primero mayúscula, segundo, bueno, después todo minúscula, como si fuera un nombre propio, lo podría dejar todo en mayúscula con upper. Si yo lo dejo así, tal cual como está, que obviamente me funciona, ya está en mayúscula, lo que me va a traer en la parte de visualización como nombre va a ser todo esto. O sea, así se va a llamar el campo. Y lo voy a probar inmediatamente. O sea, por eso cada vez que nosotros queramos darle un formato a algo, tenemos que ponerle un alias. O si no, va a tomar ese nombre por defecto. Entonces, ahora que se cargó ya con todo el formato en 10 segundos, voy a ir a Omejita y era categorías. Esta es la parte, bueno, a diferencia de la versión de servidor, esto es lo que me muestra la versión nube. No viene, o sea, vienen las otras opciones, igual en la de servidor, pero no viene visualizado de la siguiente manera. Por lo general, siempre crear hoja nueva. Pero en ciertas versiones de ClickSense, por lo general las más nuevas, sí nosotros podemos ir preguntándole a ClickSense que nos recomiende ciertas gráficas con palabras textuales. Así que en este caso voy a ver cómo me entregó categoría. Y voy a crear una tabla nueva, una tabla normal. La voy a expandir. No, lo voy a dejar en la mitad. Versus este elemento que yo tengo de la extensión de la Quick Table, que yo les recomiendo si es que no la han descargado, si es que no la ubican, porque la tabla normal, típico, que yo tengo que traerme el año, tengo que traerme uno por uno los datos para intentar formar una tabla, y obviamente si yo tengo muchos datos no voy a terminar nunca, versus el objeto personalizado, una extensión que yo descargué del Quick Table, que solamente lo arrastro, voy a eliminar esta que está acá, en objetos personalizados, extensiones que dan todas nuestras extensiones, la arrastro y en la parte derecha ya me indica todas mis tablas, o sea, me va a traer la tabla completa que yo seleccione, no tengo que traer campo por campo. Entonces, yo le digo que me traiga orders con categorías. Y al final, el botoncito para traer mi tabla. Y me ahorré traer todos estos datos botón por botón, clic por clic. Entonces, aquí está mi tabla, mi campo que yo modifiqué en mayúscula, pero se llama Upper Category. Entonces, para que no suceda eso, porque ahora tomó ese nombre por defecto, yo le voy a dar el alias de categoría. Voy a dejar todo sin tilde, porque a veces se me olvida que es sensible a los tildes. Y categoría, aquí está producto, lo voy a dejar producto en todo en minúscula, para hacer la diferencia. Ahora, obviamente, si yo tengo en el Excel o en cualquier base de datos está todo mal escrito entre minúsculas, mayúsculas, está todo desordenado, lo puedo ordenar como el típico formato de nombre propio con capitaliz. No sé si se pronuncia así, no soy tan bueno en inglés, pero así es como el formato de nombre propio. Entonces acá ya tenemos un poquito más de estilo, solamente con ingresar ciertos formatos en respecto a las fechas y algunos respecto al texto. Ahora, si por algún motivo nosotros quisiéramos incluir un contador, no sé, tenemos miles de datos y el típico queremos hacer un count en la parte del set análisis para no estar contando quizás, no sé, el root o cosas así que tienden a ser únicos, no en todos los casos, nosotros acá en el código podríamos colocar un contador. Entonces, para cada fila, yo voy a ingresar un 1, que va a ser un contador.
Y básicamente vendría siendo en Excel. Esto es lo que estoy haciendo, incluyendo un 1 para todos los campos. Ahí debería ir en comillas, ¿o no? En este caso no lo puedo dejar así. Entonces, de hecho lo vamos a cargar al tiro. A ver todos los formatos nuevos que quedaron. Debió cambiar el nombre de la categoría que tenía el upper. ¿Dónde quedó la categoría? Ahí sí. Ahora es solo categoría. Y el otro era... Esta era descripción. Ah, no quedó con el formato. Ya, lo voy a hacer de nuevo. Ahí sí. Y era categorías con orders. Ahí está. Descripción, categoría bien escrito. Y en alguna parte tenía un contador que quedó al final. Y acá está el contador. Ahora, todos son dimensiones, como yo me la traje en mi tabla por defecto. Pero claro, yo puedo incluir una medida. Que va a ser contador. Y no sé, los voy a contar y los voy a sumar para hacer dos ejercicios matemáticos. Y deberían haber quedado atrás. ¿Sí? Sebastián, consulta. Si existieran dos líneas exactamente iguales, clic, ¿te las carga las dos o solo te carga una y te la cuenta doble? ¿Una línea acá te refieres? No. En el Excel, ¿Ya? Ya, vamos a dejar ahí. copiar una línea como con el mismo contenido. Ah, ya. Sí. Bueno, en este caso no. No, no, esa es ¿Sí? una columna, me refiero a una ¿Fila? fila, a un registro que en el fondo va a ser el mismo registro, pero clic te lo muestra dos veces, o ahí hay que hacer otra cosa para que se pueda aperturar eso desde el... Sí, debería mostrarlo dos veces. En el caso de las filas. Ahora, en el caso tuyo me imagino que es como dejarlo como único, algo así. Que la idea es que no se repita, ¿cierto? No, pues, es que a veces viene el mismo registro, pero clic como que te deja uno, entonces ahí uno como que se confunde, porque cuando queréis ver como la tabla que te puede entregar clic, te muestra solamente una línea de registro, pero en el archivo de origen en realidad eran dos. Ah, ya. Sí, internamente, de hecho, el dato está, pero en la visualización, según nosotros lo que queremos mostrar, aquí los va a juntar. Entonces nosotros, no sé, si quisiéramos hacer algún cálculo matemático, acá tenemos que empezar a diferenciarlo porque el dato en realidad sí está. Y nos vamos a dar cuenta eh, con el mismo contador. O sea, si nosotros los contamos, lo más probable es que sí aparezca la cantidad de datos totales. Pero en la tabla que nosotros empecemos a crear, lo empieza como a agrupar. Claro. Entonces, el dato sí está. Efectivamente, cargó esas dos como filas repetidas. Entonces, ahí en la parte del Z-análisis hay que diferenciarlo. Ya. Entonces, aquí incluí un contador y tengo 2172 datos. Entonces, bastante útil, bastante rápido de usar. En el caso de que nosotros tengamos muchos datos y quisiéramos empezar a contar, para no estar contando, no sé, el root, que podría ser distinto, no en todos los casos viene siempre distinto. Es decir, no sé, pueden ser muchos root para una misma dirección o una misma comuna, región. Entonces, el root obviamente igual se puede repetir. Lo mismo el ID. No siempre los ID que estemos cargando nosotros van a ser únicos. Entonces, una solución rápida, obviamente hay más soluciones,
Pero una forma rápida es crear un contador, como yo lo creé acá. Solamente el 1 para asignarle a todas las filas el 1 y ahí los voy contando. Entonces, de esta manera le creo un contador a mi tabla que yo sé que orders es como la principal. Y en este caso en particular, los fui sumando. Y aquí están mis 2000 datos. Entonces, bueno, no sé si ustedes tienen en su empresa o de forma independiente estas extensiones, pero si no las tienen, yo les recomiendo, al menos el Quick Table, siempre lo recomiendo descargarlos porque eh, hace como muy engorroso empezar a traerse dato por dato en ClickSense para crear una tabla. Sobre todo si tengo que hacer una sábana gigante para empezar a validar mis datos, en vez de traerlos uno por uno, los traigo con un par de clics solamente y aquí me quedo una sábana completa. Entonces estos vendrían siendo en el branch, click branch. Y ahí está. Entonces en el click branch, en el garden, no todas las extensiones son gratis. Hay que ir revisando. Aquí seguramente en alguna parte nos vamos a encontrar con la de Beasley, que es una empresa. Si bien tienen un formato de prueba, como lo típico, no sé, algunos días de prueba gratis, pero al final tiende a ser de pago. Pero aquí podemos nosotros probar cualquier extensión. Ideal que tenga esta etiqueta verde que certifica que se va a ir actualizando, pero en el caso de la Quick Table, si bien no lo tiene, el desarrollador que la creó se ha dado el tiempo de actualizarla, si es que es necesario. Y aquí está la extensión de Quick Table dentro del GitHub. Los voy a dejar en caso de que no lo tengan o si lo quieren tener así como de manera personal, se los voy a dejar en el chat. Entonces, de esa manera, muy rápidamente ya tengo un poco el orden dentro de mi script, más una extensión que está en objetos personalizados en la parte de extensiones. Entonces, ahora sí puedo empezar a crear visualizaciones. Pero en este caso en particular le voy a dar editar. Voy a sacar la parte de editar solamente para probar el tema de generar gráficos automáticos. Entonces yo, por ejemplo, voy a preguntarle por el campo de... no les cambié el nombre. El sales, las ventas, los costos. A ver qué me trae. Entonces voy a preguntarle, bueno, puedo preguntarle en micrófono y lo puedo preguntar en distintos idiomas. Si es que obviamente nuestra data está en un idioma que no sea español. Entonces solamente le pregunté por sales, me recomiendo un KPI muy básico, los típicos gráficos, y tengo esto que es muy Pareto, pero no está tan en detalle. A ver, lo vamos a dejar por mes. A ver si algo cambió. Me lo dejó un poquito más ordenado. Vamos a ver si muestra. Me lo dejó muy extremadamente detallado. Bueno, aquí le dieron un poquito de estilo la parte de visualización, donde ya no es solamente de línea, sino que le pone un triángulo en la parte superior. En vez de ponerle el punto que uno siempre pone en los gráficos de línea, le dio un poquito más de estilo y cambió la forma del puntito por un triángulo. Así que voy a volver un poco atrás. Le voy a dar a ver si se me da por semana.
para que no se vaya tanto al detalle de día a día. A ver qué me entrega. Oh, qué poquitos datos. Ya, entonces lo voy a hacer solamente por mes. Porque me voy a traer este dato y lo voy a empezar a modificar. Entonces el dato que me voy a traer va a ser este gráfico y le voy a dar las opciones de añadir la hoja y añadir a mi hoja nueva. Y ahora que está añadido, voy a ir a mi hoja, voy a tomar este gráfico y lo voy a pasar hacia abajo. Lo bueno de esto, de las recomendaciones de ClickSense, es que yo puedo seguir modificando el gráfico. O sea, él me lo recomendó, me dijo, mira, sabes que yo puedo hacer esto, te interesa, lo puedes incluir, pero también lo puedes ir modificando en el camino. Así que voy a dejar este gráfico junto con dos KPI. Lo típico. Y me faltó cambiar acá el nombre al sales por ventas, costos y el que siempre ocupa es la cantidad. Para no estar usando el formato siempre el inglés, que sea más amigable. Y listo. Entonces acá le voy a dar, típico, la suma de las ventas. Y el otro va a ser la suma de los costos. Mayúscula, ahí sí. Y le voy a empezar a cambiar el formato, que yo ya lo convertí en el main. Entonces, si yo lo cambio a formato moneda, debería estar, y está bien el formato. Si yo lo cambio también en costos, deberían tener el formato que nosotros vemos en Chile. O si no, veríamos un número con los decimales como si fuesen dólares. Entonces, ¿qué tengo abajo? Este gráfico de contribución de mes al conjunto de, en este caso serían las ventas. Pero ¿cómo lo construyó ClickSense? En las ventas solamente incluyó la suma de las ventas, pero en la contribución, es decir, en la línea que va en ascendente, le hizo algo distinto. La siguiente fórmula, el rango, el above y el sum. Ahora, ¿qué pasaría si yo empiezo a desconstruir? Voy a copiar esta fórmula porque quiero entenderla y la voy a dejar en una tabla. Quiero un poco entender lo que me está incluyendo ClickSense, porque ya está bonito y todo, pero vamos a ver si tiene sentido. Entonces voy a dejar primero, él lo hizo por mes. Y lo primero que hizo, voy a dejar acá, ¿qué es lo que yo entiendo acá? Entiendo la suma de las ventas. Voy a dejar ese campo. Entonces voy a dejar aquí el primero, la suma de las ventas, total ventas. Entonces, si se ve muy chico la pantalla, si lo dejo en tamaño real, y yo siempre trato de acercarlo un poco. Ya, voy a dejar ahí. La segunda medida, voy a dejar lo último que incluye él, el sum total ventas. Voy a darle el total como código, porque acá incluimos dos códigos, la suma y el total, que nosotros siempre lo podemos ocupar, dependiendo para lo que necesitemos, sobre todo para ciertas divisiones. E incluyó el total final,
de todo, la suma de todo lo incluía en todas las columnas, en todas las filas. Entonces, esos son los primeros códigos que ClickSense incluyó. La suma de las ventas y el total. Voy a seguir incluyendo fórmulas, donde esta vez va a ser el above. El above, ¿dónde termina? Vamos a bajarlo paréntesis y me dice que termina en este paréntesis naranjito. Es decir, todo lo que está antes y después lo voy a sacar. Lo mismo, le voy a dar un formato de moneda. Voy a aprovechar de sacar el total porque si bien sé lo que hace, lo voy a dejar primero en la primera columna, después a medida que me vaya faltando espacio, lo voy a sacar. Ahora, ¿qué me incluyó en este caso esta siguiente fórmula? Above de la suma de las ventas, 0, y esta expresión del row no. Le voy a dar a aplicar, me las ordenó le dio un cierto orden. Vamos a alejarlo un poquito más. Le empezó a dar ciertos orden. Pero ¿cómo se va a ver esto reflejado? O sea, una cierta agrupación, por así decirlo. Si yo a esta fórmula le agrego un 1, me la va a empezar a mover un poco. Es decir, va a empezar de cierta manera esta agrupación de la suma de las ventas. De hecho, no debía haber borrado el gráfico, lo vamos a poner de nuevo. Vamos a hacer un gráfico, esto era un gráfico combinado. Gráfico combinado, el primero era el mes. De barra tenía las ventas. Y de línea tenía mi fórmula que acá está. Entonces, para que el gráfico se muestre, a ver, lo vamos a ordenar también. Ahí sí. Ah, le di el orden. Ya. Está el mes. A ver si lo podemos. Ahí sí que quedó bonito. Ya. Entonces, lo que me va a dejar el about, sum, ventas. A ver si me puedo acercar un poquito más. Es una especie de, los va a juntar para que me empiece a dar esta forma hacia arriba. ¿Dónde quiero que parta? Desde 0, o sea, desde el valor mínimo, o le voy a decir que se adelante una fila. Y el último que me falta en mi tablita es la fórmula completa. Voy a poner sin el total, sin que lo divida. Le voy a dejar que sea en moneda. Llega junto con esta expresión de la above, el rango me va a decir que, ok, va a partir desde 0 y va a ir incrementando. O sea, cada vez que se sume un valor, lo va a ir sumando hasta llegar a mi total, que está en la fila de totales, y así va a ir de forma creciente. Es decir, si yo le cambio la fórmula para que mi above empiece en 1, va a incluir el 0 dentro del primer valor.
O sea, no va a empezar en 1600, o sea, en 163.000, como muestra el gráfico. No sé si se alcanza a visualizar la diferencia de colores, pero no parte justo en el 0, parte un poquito más adelante. Entonces, ¿dónde quiero que parta? En el valor 0, es decir, en el primer valor en 163.000, o quiero que se corra una fila más para que incluya el 0. De esta manera, así puedo incluir un gráfico estilo Pareto, ahí lo corrí bien, donde, por ejemplo, voy a darle estilo a todos estos, también al gráfico para que se vea mejor visualmente. Voy a decir que sea moneda, le voy a dar las etiquetas, y la etiqueta de los puntos. Pero me faltó decirle que este era un porcentaje. Ahí sí. Por eso lo estoy dividiendo por el total, que me faltó acá. En mi super tablita. Ahora sí coloco la fórmula completa porque en la otra no lo dividí por el total. Entonces, si coloco esta fórmula, le voy a dar un formato número y le voy a decir que sea porcentaje sin decimal. Y así se ve mi línea. Toda esta fórmula, la que empecé a descomponer acá, es la línea, solamente la línea en ascendente con porcentaje. Es decir, lo divide por el total. Aquí está el total en la primera columna. Pero todo esto es respecto a la suma de las ventas, que vendría siendo el número de acá, por mes. Y lo que va a hacer, va a tratar de, lo va a juntar y lo va a hacer que se vaya sumando a medida que vaya ingresando al siguiente número en creciente, hasta llegar al total de las ventas. Y en porcentaje, parte desde el 0, o sea, desde nada, según el total. La primera fila que yo tengo en mi tabla es total, pero en el gráfico va a partir desde 9%, por eso no parte desde justo la línea de abajo, y va a ir creciendo a medida que se vayan sumando los valores, hasta completar el 100%. Todo esto, ClickSense me lo dio automáticamente, pero claro, yo lo puedo descomponer un poco para entender cómo hizo esta línea en creciente y en porcentaje, donde obviamente yo lo puedo transformar en Pareto. Entonces, de una manera muy antigua, le puedo tomar esta fórmula, la que él incluyó ClickSense, donde si sea menor a 0.8, sea igual a, le voy a poner un verde, de lo contrario, un rojo. A ver si quedó bien. Y aquí me incluyó una especie de Pareto del 80-20, donde todo lo que está, bueno, en realidad al revés, pero todo lo que está, vamos a ir viendo que lo que es el 20%, que a pesar de que son pocos indicadores, todo esto me va a ir afectando en mi indicador final. O sea, el 20% igual siempre nosotros tendemos, la empresa tienden a ignorar los valores más pequeños en la data, pero al final los valores más pequeños me juntan un 20% que al final es un problema no menor. Entonces, para algunas empresas que necesitan un estilo Pareto, de entender cuál es el 80 bien y el 20% mal, nosotros podemos hacerlo de esta manera. Como también hay otros estilo Pareto que son el ABC,
donde en vez de que sean 2 rangos, son 3, donde quizás pueden ser, no sé, el 70% bien, hasta 70%, después entre 80 y, no sé, y 95 regular, y el 5% malo. Sebastián, ¿cómo Sí. quedaría con el tipo de producto? Porque ahí Vamos a en ver. el fondo podemos decir ya marzo, junio, julio, enero y abril parece que por ahí está el 80%. En octubre, claro, en octubre es entre medio. Sí, pero la agrupación de todos los meses para arriba es como el 80%, o sea, los meses que concentran el 80% de la venta. Ahora, Ah, ¿qué claro. productos podrían ser los que concentran eso? Basta con copiar el gráfico, cambiarle la dimensión mes por... y se tendría o no. Sí, tal cual. De hecho, lo voy a hacer primero en la tabla. Voy a sacar la dimensión mes o la voy a cambiar. Yo sé que tengo mucho más detalle en producto que en categoría, porque en categoría obviamente está más agrupado. Y me va a quedar de la siguiente manera. Mucho más detallado, hasta el 80%, y de aquí el 90%, o sea, el 20% más malo me lo va a dejar en rojo. Obviamente yo puedo cambiar el color si no le gustan que sea un rojo tan fuerte, pero ya le voy dando cierto rango. O puedo hacer un Pareto, que es el 80-20, o el ABC, donde le doy un distinto rango. Quizás hasta el 60% bien, de 60-80 regular, y el 10% el último va a ser malo. Dependiendo el análisis que nosotros queramos, esta fórmula que nos indicó ClickSense automáticamente, nosotros la transformamos en Pareto y la empecé a descomponer en esta tabla, tal cual como ustedes ven arriba. De hecho, para que se entienda mejor, a todas las etiquetas le voy a poner la misma fórmula. Lo que hizo ClickSense automático en esta línea de arriba en el gráfico está descompuesto acá. La fórmula es la última columna de los colores, el rango de las sumas, donde está todo esto compuesto, dividido por el total de las ventas. El total es la primera columna, o sea, lo sumó y a todo le asignó el total. La segunda columna es la suma de las ventas, como dice acá, después del above, que es lo que va a ir ordenando de cierta manera. El above es de donde yo quiero partir, como yo le dije. O sea, si le pongo en mi fórmula un cero, va a partir desde 17.949. Pero yo le puse un uno y digo, no, quiero que parta básicamente desde cero, un cero inventado porque no hay ninguno con cero, y ahí incluye el cero en mi gráfico para que también después del cero sume al siguiente valor. Y el rango va a tomar todo lo que yo hice anteriormente, lo va a ordenar de menor a mayor, y cada vez que venga el siguiente valor, lo va a sumar. 17.000, que es el primero, le va a sumar el 23.000, dejó aquí el total, el 41 va a sumar el 34, y así sucesivamente, hasta llegar al total real del millón. O sea, todo esto que creó ClickSense automático, yo lo dejé en una tabla para mostrar en realidad el detalle de cuáles son el 80% que está bien, que obviamente es lo ideal, pero hay un 20% que acá en los productos me muestran más datos. O sea, ojo, está bien, es un 20%, pero es un 20% que incluye varios productos, o puede incluir varias categorías que me está generando mucho ruido. Sobre todo en las empresas que manejan números, se nos olvida revisar siempre los valores más bajitos. Pero acá los valores más bajitos me están ocupando el 20% de mi ganancia total. O sea, tampoco es tan bajo los números. Pero de esta manera podemos hacer un Pareto o el ABC. Bueno, hay distintos tipos de rango de gráficos. Pero todo depende de nosotros lo que queramos hacer. Entonces, este va a ser el gráfico y lo Pareto, la ley de Pareto. Y la fórmula de la BOW lo voy a dejar tal cual como estaba, que acá era un
era un 0. Ahí sí. Y la voy a expandir para que se me vea mucho mejor. Total suma, el total, la sumó y automáticamente le asignó el total. La suma normal, suma de las ventas, aquí empieza a generar ciertas como agrupaciones, pero acá lo ordena con el rango. Toma el primer valor, le suma el siguiente, después le suma el siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al 100%, que fue lo mismo que hice en pesos, lo asigné al lado, solamente dividiendo por la suma total, que es la primera columna, y obviamente le cambié el formato que en vez de sea pesos me lo muestre en porcentaje. De esta manera ya tendría, al menos en mi primera hojita, ya para empezar a revisar algunos datos, el total de las ventas, el gráfico de Pareto, más el detalle. Bueno, aquí lo dejé, no lo cambié en el gráfico, pero está por mes versus el detalle por producto. De hecho, voy a ver si lo puedo transformar en una tabla pivotante. Tomo la tabla pivotante, la arrastro encima y en vez de reemplazarla, la voy a convertir en un pivotante para agregarle la categoría. Vamos a ver cómo quedó. Tengo el 80-20 en categoría, obviamente está visto de esta forma, pero ahora lo puedo expandir. Obviamente, de esta manera no me va a resultar, tengo que, siquiera hacerle, aquí lo que me está mostrando es el mismo el Pareto, pero dentro de el producto me está también haciendo la misma fórmula, pero obviamente nunca va a llegar al 80% porque, le voy a dar a aplicar, en el primer valor, donde de hecho voy a buscar uno que tenga harto, 137.000. Ocupa el 8%. ¿Por qué? Porque tendría que llegar de 138.000 al millón para recién llegar al el 80%. O sea, está tomando el total real. Independiente que esté por producto y categoría, está tomando el total real. Si yo quisiera hacer esta ley Pareto, pero que entienda que tenga que hacer el, el, el 80-20 lo tenga que hacer por los campos que estén adentro, o sea, el 137.000 tendría que ser mi total, no el millón que me aparece en la suma de las ventas. Si quisiera cambiar esto, tendría que hacerlo con un campo o una expresión que se llama dimensionality. Dimensionality va a ser que, por ejemplo, si yo le incluyo, si yo le hago la siguiente fórmula, voy a comentar esto. Si le digo que dimensionality es igual a 0, esto va a ir a detectar la fórmula de la fila totales. Si le digo que dimensionality es igual a 1, va a ir a la primera dimensión, dimensión 1, y lo mismo, si es dimensionality igual a 2, va a ir a mi segunda dimensión. Entonces, para entender que esto tenga que hacerse, que esta fórmula entienda que el 80-20 también tenga que ser aplicado a la siguiente dimensión, tendría que ponerle un dimensionality, un nivel 2, un nivel 3. Si quisiera hacer de esa forma mi gráfico. Pero en este caso, lo voy a hacer solo por producto para que me llegue efectivamente al 80-20, que así se ve mucho mejor. Creo que es lo más detallado que tengo, el producto. Categorías, productos. Sí.
porque ¿qué tengo acá? Vamos a ver qué me dice con employees. Pero claro, yo puedo cambiar en las veces que quiera las filas para ir probando la dimensión, para ir probando cuál es por lo que quiera medir. Producto, categoría, meses. Y como, bueno, acá lo tengo en pivotante, podría dejarlo aquí el mes. ¿Tiene sentido? A ver, dejémoslo. ¿Tendrá sentido? No, porque... Ah, sí, por el mes igual llega. Enero, hice el Pareto donde solamente me incluye enero. O sea, igual se puede aplicar el Pareto por mes. Entonces yo le voy a sacar el mes. Ah, bueno, acá no, porque me los va a mostrar todos juntos al total. Entonces aquí también tendría que empezar a usar el Dimensionality para decirle que, ok, incluye el Pareto, pero por cada dimensión, ese va a ser su total. No, tampoco cambió mucho por año. Pero al final eso es lo que podemos ir haciendo nosotros. O sea, si en algún momento tuviéramos una tabla normal y quisiéramos pasar la pivotante, no es necesario construir todo desde cero, sino que basta con arrastrar el elemento encima del otro y lo voy convirtiendo. En este caso tenía una pivotante, arrastré la tabla normal y la convertí. O sea, no tuve que construir todo de nuevo. Acá está mi análisis de Pareto en tabla. Volví al origen. Y bueno, obviamente, si nosotros quisiéramos llevarlo a Excel para empezar a revisarlo bien, no hay ningún problema con descargarlo. Obviamente se nos van a ir los colores, pero podríamos seguir revisando nuestros datos. Ya tengo el total, la suma, lo tengo por fórmula. Y voy a ver cómo me quedó. Ah, me conservó el color. No me había fijado esto en las nuevas versiones. Me conservó el color por defecto. Obviamente creo que acá, por el color, no se ve mucho. Pero lo mismo ya me lo llevé a Excel. Y aquí puedo seguir realizando mis análisis. Entonces, obviamente, cada vez que quiera incluir data, lo bueno de esto es que, claro, si lo tuviera que llevar a Excel, tendríamos que, obviamente dependiendo si tenemos macro o no, o alguna fórmula en Excel más grande, tendríamos que construir un Excel, o el Excel podría crecer mucho, si tiene muchos datos y muchas fórmulas, va a ser más complejo. Si no, tendríamos que llevarlo a Access, la, entre comillas, base de datos de Excel. Pero tendríamos que hacer como muchas cosas, y acá no. Acá siempre vamos a tener que, si se van a incluir más datos, lo hacemos todo en el load, pero acá se van a incluir los datos automáticamente y va a ser mucho más rápido. Entonces, es una de las buenas prácticas que nosotros tenemos respecto a Excel, porque claro, de repente nos dicen, ¿cuál es la diferencia de tener ClickSense? O sea, si yo quiero implementar ClickSense, qué valor agregado me agrega respecto a Excel? O sea, yo todo esto lo puedo hacer en Excel, la misma fórmula. Sí, lo puede hacer tal cual como yo lo tengo acá, pero sí, claro, si vamos a empezar a usar, estamos hablando de empresas, cientos, millones de datos, en algún momento el Excel le va a colapsar, va a tener que usar más de un Excel, va a tener que usar las fórmulas, va a tener que ir modificando las fórmulas, va a tener que ir haciendo macro, va a tener que pasarlo a Access, y todo, más encima, va a estar en su computador. O sea, si el día de mañana se lo quiero pasar a otra persona, o le tenemos que enviar un correo con todos los archivos Excel a ese computador, y más encima van a pasar bastante los archivos, entonces va a ser un poco engorroso.
versus ClickSense, que va a estar todo automático, internamente ya tiene todas las datas, las fórmulas están hechas. Si quisiéramos, si acá tuviéramos, no sé, 5, 6, 7 millones de datos transformados en Pareto, al exportar el Excel, voy a ver si lo tengo acá. No sé, sí. Mi Excel pesa, no alcanza a pesar ni siquiera el mega. Va a pasar lo mismo con las demás cosas. Entonces, si tuviéramos, no sé, muchos millones de datos en Excel, en algún momento el Excel va a empezar a colapsar porque va a tener muchos datos, va a tener las fórmulas y va a pesar mucho. Versus acá que vamos a tener las mismas cantidades de datos en ClickSense. Si tenemos la versión nube, vamos a poder acceder desde cualquier computador con la URL y ahí dentro vamos a poder exportar los datos a Excel donde van a pesar 5 megas, si tienen muchos datos, 10 megas, no van a pesar tanto. La fórmula va a estar hecha, la fórmula no se traspasa a Excel, podríamos pasar la fórmula a Excel, pero el cálculo ya va a estar hecho. Entonces le agregamos mucho valor y claro, si queremos en algún momento presentar algo o hacer propuestas a la empresa, lo ideal es que también empecemos a usar los colores corporativos. Eso es algo que se ocupa mucho. Por ejemplo, en ClickSense, en la parte de visualización, de edición de la hoja, es un poco distinto el panel entre la nube con la versión de servidor, pero en la nube donde tengo el nombre de la aplicación, le puedo dar la flechita abajo, le doy en la ruedita de engranaje, lo voy a alejar un poco, ahí sí, y se me va a desplegar el siguiente panel donde yo le puedo asignar los colores corporativos. De alguna manera los puedo detectar, pero si no lo detecto, código, me sé el código corporativo, por ejemplo, voy a tomar, ¿qué color se puede ser bonito acá? Un azul no tan fuerte. Tomo el primer código y lo puedo llevar a ClickSense en la parte de acá. Porque acá tiene una paleta, lo mismo que tiene el código de colores que puedo ir arrastrándola, pero si me sé el color exacto corporativo, lo agrego acá. Es decir, va a ir de azul a blanco. En donde yo le puedo incluir una imagen que lo ideal sea el logo de la empresa o del departamento y lo voy a cargar en medios. O sea, voy a ir a mis fotos a ver si tengo algo. Creo que no. Voy a tomar este logo que tengo acá y lo voy a arrastrar en el panel de ClickSense. Le doy clic, le doy el ticket y acá me deja un pequeño logo. Obviamente, como esta imagen es grande, no se va a diferenciar. Lo achico y tengo el color corporativo más el logo de la empresa. También puedo modificar la letra porque en este caso no se ve muy bien. Voy a revertir los colores. Le voy a decir que vaya al revés, desde blanco hasta azul. Se ve un poco mejor. Le voy a decir que sea negro el color. Aquí está, al lado de los cuadraditos, en la parte derecha tengo el color de la fuente. Está en un gris donde me dice el código hexadecimal, pero le digo que sea negro, negro neto. Y ahora tengo un poco más de estilo. Obviamente le puse un color cualquiera, a lo mejor no es tan bonito, no soy tanto de estilo, pero así podemos ir incluyendo el color corporativo, porque claro, vamos a tener todas estas gráficas, pero tenemos que darle un valor agregado. Y lo mismo con la imagen de fondo. Ustedes siempre que quieren una hoja nueva se le van a ver de esta manera. Si tuviéramos 10 KPI, van a aparecer 10 cuadraditos grises entre medio. Pero no nos indica nada esta imagen. Entonces lo que yo siempre hago, primero le voy a cambiar el nombre acá, a la suma de las ventas, le voy a decir total, total ventas y
le voy a tomar un print de pantalla. Entonces voy a seleccionar todo, voy a guardar la foto, y ahora que guardé la foto con un print de pantalla, lo mismo, editar hoja, lo puedo hacer directamente desde el panel de acá, haciendo clic como afuera, en cualquier parte, que no seleccione ningún elemento. Por ejemplo, donde tengo el resumen en el banner, y en reseña me va a decir que deje una foto. Entonces voy a cargar de datos, voy a mi carpeta, y aquí dejé una foto, el print de pantalla. Entonces voy, arrastro el print de pantalla y lo inserto. Entonces, si yo tuviera muchas hojas, ahora la primera sí sé lo que va a tener. A diferencia de todas las otras hojas que por cada elemento que tengan van a aparecer puros cuadraditos en gris. Entonces ya le estoy dando, aparte de todos los gráficos que estén adentro, un poco más de estilo corporativo. Porque tienen que pensar de que, que al final el que los va a ver va a ser los gerentes, el jefe, no sé, distintos ejecutivos, pero que no van a ser los que normalmente construyen estos paneles. Entonces tenemos que hacerlo siempre más intuitivo. Ok, aquí vamos a ir al resumen. En resumen veo que hay un indicador, un gráfico y algo como una tabla. Es yes. Aquí está nosotros lo que hicimos. Y obviamente la idea es dejar algunos marcadores. Aquí lo que voy a hacer, voy a achicar un poco esto. Para incluir un panel de filtrado. Y el panel de filtrado le voy a poner solamente el año y el mes. Porque en marcadores le voy a decir que me guarde esta hojita con el último año que tengo en la data para que se me vea siempre lo más actual, por así decirlo. Entonces le voy a decir que me lo guarde. Creo un nuevo marcador y le voy a decir que se llame resumen 2019, que es el último año que tengo. Entonces, ahora que lo guardé, yo voy a tener muchas hojas en ClickSense, obviamente. Entonces, cada vez que yo quiera analizar la primera hojita, quiera ir a visualizar los datos, quiera hacer mi análisis, en vez de estar navegando hacia mi hoja en particular, voy a marcadores, me guardó la primera hoja con un filtro 2019. Y es así, filtro 2019, hoja donde lo guardé. Al final es un recordatorio donde quedé la última vez. En la hoja y con los filtros. Obviamente puedo sacar el filtro, no hay ningún problema, pero es el recordatorio. Siempre me va a recordar que, ojo, este marcador lo creé en la hoja X con X filtros. Puedo tener 5 filtros acá guardados, creo el marcador y me va a guardar eso mismo. Por ejemplo, voy a hacer en la hoja X, voy a tomar cualquier elemento, voy a tomar un mapa, voy a tomar un KPI. En mapa creo que tengo un campo de país. El country, lo voy a ir a buscar. Aquí está. Vamos a ver qué me va a incluir. Entonces, lo voy a eliminar por si se queda un poco pegado. Y lo voy a incluir en el mapa. Entonces voy a ir, por ejemplo, a capas. Voy a hacer un mapa rápidamente. Voy a incluir de capa los puntos. En puntos le digo que va a incluir el campo que yo dije país. A ver si detecta algo.
me detectó los países. Y el tamaño va a ser la fórmula suma ventas. Ahora hay unos poquitos más grandes que otros. Y acá voy a incluir los costos. Algo bastante rápido para empezar a dejar otro marcador, porque aquí sí que voy a incluir más filtros. Voy a incluir el panel de filtrado y lo voy a llenar con filtros. Año, mes, categoría, productos, ¿y qué más tengo? Voy a dejar el país igual. Tengo employees. No sé, esta hoja de prueba, yo digo, oh, ok, está haciendo pruebas en el 2018, estaba haciendo pruebas en julio, estaba haciendo pruebas con todas las categorías excepto Sport, estaba haciendo pruebas con todos los productos excepto 3 random, y donde employees lo estaba haciendo con todos excepto con Elvis Presley. Entonces estas pruebas las estaba haciendo con todos esos marcadores en una hoja totalmente nueva. Entonces le voy a poner marcador 2, solamente para ver qué me guardó. Y listo. Entonces, si yo voy a ir de nuevo al hub, es como si hubiese ingresado completamente de nuevo, voy a ir a mi aplicación y listo. Aquí ingresé por primera vez en mi aplicación. Ahora yo sé que tengo una hoja, la hoja 2 tiene elementos porque obviamente me dejó 2 cuadritos en gris. Estas hojas están vacías, pero todas las hojas se ven feas excepto la primera. O sea, ya le agregué valor a la primera hoja. De hecho, si yo voy a ingresar a las hojas que están vacías. Ingreso a la hoja vacía, me recuerda el banner. La idea es que ingresamos los colores corporativos, el logo de la empresa, el logo corporativo, pero la diferencia es que ahora tengo 2 marcadores. El primer marcador me guardó el filtro 2019 en la hoja donde lo dejé, y el segundo marcador me guardó todos los demás filtros en la hoja que lo dejé. Entonces, es bueno incluir marcadores. Obviamente no hay que llenar todos estos marcadores, son solamente lo más genérico, pero súper buena práctica hacer el tema de los marcadores. Y lo mismo, si de repente quisiéramos tomar, no sé, si por alguna razón siempre tenemos que seleccionar un año y solo un año, voy a editar hoja. Yo acá ya tengo un año seleccionado, el año 2019. Si quiero dejarlo fijo, voy a campos donde están mis datos y el campo que yo quisiera dejar fijo, en este caso el año, le doy clic derecho, configuración de campo, y digo que sea siempre un valor seleccionado. O sea, siempre va a estar seleccionado y siempre va a ser un valor. Entonces, como yo tenía ya seleccionado el 2019, no lo puedo quitar. Siempre va a estar uno seleccionado. Y solamente uno, porque si quisiera seleccionarlos todos, no puedo. Va a estar 2019. Si yo quisiera seleccionar el 2017, si le doy clic izquierdo, en vez de seleccionarme 2, me lo va a cambiar. Entonces, esto generalmente sirve, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer unas conversiones de moneda, no sé,
quisiéramos verlo en millones, en miles, o el formato normal, podemos incluir un filtro, un campo que haga eso. Por ejemplo, si este fuese millones, verlos en millones, verlos en miles, verlos en pesos, ahí sí la persona podría seleccionar solamente uno. Obviamente no tiene ningún sentido que la persona al mismo tiempo seleccione verlos en millones y en miles. No, o es en millones o es en miles. Y así los forzamos para que siempre tenga que estar uno seleccionado. Entonces, esa es una opción para utilizar esto de dejar un campo fijo. Y obviamente si quisiéramos borrar eso, como no podemos quitar el filtro, de hecho no hay ninguna X, no podemos hacer nada, la misma forma con que lo ingresamos, lo tenemos que sacar. Vamos al campo que configuramos y le sacamos el ticket. Y ahora sí me aparece la X. Entonces de esta manera ya le damos un poquito de estilo. Lo ideal es que siempre tengamos que hacer estas buenas prácticas, incluir una foto de fondo en nuestro dashboard, porque no sé, si sea un dashboard pequeño, de todas maneras, la persona final, pensando que no va a ser tan intuitivo como nosotros, no va a estar tan familiarizado como nosotros en los dashboards, tenemos que dar una imagen previa de dónde va a ingresar. Entonces, toda esta dashboard, ponerle una imagen de fondo, ponerle los colores corporativos en el banner, junto con el icono de la empresa, y recién ahí empezar a hacer como todo nuestro análisis internamente, donde obviamente, por ejemplo, en el gráfico estilo Pareto, obviamente en ClickSense, en la versión más reciente, le podemos tomar captura para pasar a la narración de datos en la siguiente pestaña y ahí decirle al cliente, ok, te tengo los datos, pero también te tengo una presentación. Entonces, voy a crear una diapositiva bajo el icono de ClickSense, donde en la segunda voy a ir al primer icono de librería de capturas y me voy a traer lo que ingresé. Creo que por ahí queda. Y en la primera hojita, obviamente, como va a ser presentación, imaginando en un PowerPoint, yo voy a incluir cualquier foto que me ocupe el mayor espacio posible como si fuese una plantilla. Entonces acá tenemos una tabla, le voy a dar en la A para incluir un texto, análisis acumulado Pareto, 80-20. Y le puedo incluir otro texto de un párrafo. Vamos a dejarlo por acá. Se analizará cómo es análisis Pareto, creo que era con una o con dos T. Pareto 80-20 respecto a los productos acumulados históricos según el total de las ventas. Por poner cualquier cosa. Lo voy a explicar un poco. Y lo voy a dar a reproducir. Obviamente acá tenemos que dejarlo más bonito, yo lo hice muy a la rápida, pero una plantilla, hoja inicial como si fuese un PowerPoint, y dejamos un gráfico con nuestro análisis que nosotros logramos hacer. Ahora, si bien es una foto, siempre tenemos que pensar es una foto, que se trata de siempre hacerlo un un poquito solamente, más dinámico. En este caso podemos pasar el mouse por encima, pero es prácticamente eso, siempre va a ser como una imagen.
un poquito más dinámica, pero una imagen. Pero ya estaríamos presentando al mismo tiempo de que, ok, ya presentamos, pero quiero analizar el 20% restante. Ok, presentémoslo, me voy a la hoja y aquí está mi 20% restante. O sea, nunca tuve que crear un PowerPoint, nunca tuve que crear un Excel que me hiciera una tabla para pasar la PowerPoint, sino que me voy solamente cambiando de pestaña y vamos revisando en tiempo real todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, para eso lo ideal es que le pongamos título a nuestros gráficos. El KPI, si bien también lo ideal es que le pongamos el título, el KPI conserva el título que ya tiene acá. Tiene como un texto de título por defecto, por así decirlo. Pero si quisiéramos ponerle un título, podríamos también dejarlo acá. Total ventas, para hacer un orden, y obviamente lo ocultamos, pero ya va a tener título total de ventas, independiente, que ya lo tenga acá. Pero es como una buena práctica empezar a dejarle títulos a todos los elementos, además de incluirlos en el panel de elementos maestros, porque ahora hicimos un par de fórmulas, pero no la incluimos en ningún lado. Y lo que yo voy a hacer es dejar mi fórmula de total de ventas, añadirlo a nuevo en maestros. La fórmula, el texto está en formato moneda, está todo bien. Y lo mismo voy a hacer con el porcentaje del Pareto. Voy a dar una etiqueta al Pareto para dejarla como elementos maestros. Bueno, si no quisiera igual dejarla una etiqueta acá, si lo hago directamente y me voy donde está la fórmula, que en este caso es la última que ingrese de medidas, y me voy al final a elementos maestros, acá me indica cuál es el nombre con que se va a visualizar. Le voy a decir que sea Pareto porcentual, la fórmula y lo mismo de antes. El formato de texto va a ser en número, donde el número sea un decimal con cuánto, o sea, un porcentaje con cuántos decimales, sin decimales. Y le doy crear. Y me cambió el texto y me lo dejó con llavecita, es decir, ya está en mis medidas maestras. Entonces digo, ok, si no tuviera este gráfico acá, y solamente tuviera uno de barra, recién formando el gráfico, ok, en altura de líneas, es decir, la otra medida, le puedo poner automáticamente el Pareto. Ya lo hice mucho más rápido, yo solamente le di 2 clics porque ya hice la fórmula una vez y puedo reutilizarla para distintos análisis. Entonces, las buenas prácticas, dejar el banner con colores corporativos, obviamente, o lo más cercano si es que no tenemos la misma plantilla de colores, dejar el icono de la empresa en la parte, bueno, yo siempre lo dejo en la parte derecha, dejar de fondo en las hojas una foto que me indique qué está en cada hoja. Para eso yo siempre le saco un print de pantalla a todo lo que hay acá, tal cual como está. O sea, de hecho ni siquiera le pongo los filtros. Voy y le tomo un print de pantalla a todo. Ese mismo print de pantalla se lo asigno de fondo para que me aparezca como en la primera hojita. Y lo mismo en la aplicación, porque acá no tengo ningún logo. De hecho, voy a ir al hub de nuevo. Y para que no se vea siempre de este logo azul, no recuerdo si en las otras versiones de ClickSense también aparece azul, pero la idea es que se vea un icono, o sea, sepamos que nuestra aplicación sea corporativa. En este caso, la de la semana pasada le puse el logo de Metro Capital. Voy a hacer lo mismo porque es la foto que tengo. Me he descargado más fotos. Entonces, lo mismo. O lo podemos hacer en la parte Cloud, donde sale el nombre de la aplicación, o haciendo clic en cualquier parte, sin, obviamente no seleccionando ningún elemento, ningún gráfico, pero seleccionando, haciendo clic afuera, me aparece la opción de las propiedades de la hoja, donde de hecho dentro de las propiedades
la podemos ampliar por si quisiéramos incluir más gráficos hacia abajo en una sola hoja. Yo voy a poner aquí solamente un gráfico para ver cómo se visualiza. Y voy a poner esta. Entonces ahora tenemos un scroll hacia abajo por si nos falta espacio para incluir más gráficas. Pero lo que yo quiero hacer es incluir una foto de fondo, entonces le voy a dar clic acá, o sea, a la aplicación. Está yendo a la hoja. Le doy clic en la parte del título y en el lápiz, o le cambio el nombre a la aplicación, o le asigno una foto de fondo. En este caso le voy a asignar la foto de Metro Capital, la inserto y obviamente le puedo poner una descripción para que sea más corporativo, le agrego un mejor nombre, etcétera. Pero le agrego ya una imagen de fondo, le doy en el ticket, cierro o bajo la opción donde me aparecen las edición de la aplicación. Y ahora en mi panel principal, si lo actualizo, ya tengo, se ve mucho más bonito. Le tengo una imagen de fondo y ya empezamos a generar un poco de valor extra a todo lo que vendría siendo el análisis, porque claro, nosotros vamos a hacer distintos análisis, va a ser obviamente lo que el cliente quiere, pero el cliente siempre, sobre todo las personas que no son desarrolladores, siempre son más visuales. Entonces quieren ver que se vea bonito, quieren ver los colores corporativos, sobre todo los gerentes, quieren que sea más empresarial, quieren que se vea visual, que no se vean estos cuadraditos porque se ven feos. En la última hoja que tengo se ven 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados y es feo, o sea, está todo gris, no sé lo que hay acá. Si no le pongo un nombre, de hecho le voy a poner análisis geo. Si no le pongo que es algo de geo o de un mapa o de algo así, no sé lo que hay acá. Entonces, por eso siempre tengo que ponerle una imagen de fondo para que sea mucho más intuitivo, pensando que la otra persona obviamente no es desarrollador como nosotros. Línea. Así vamos dejando un poquito más ordenadito y mucho mejor visualmente nuestra aplicación. Y ahora que ya tenemos las fórmulas principales, de hecho, lo que nos queda para dejarlo obviamente más bonito, para crear otras hojas, es nada, porque ya tenemos los formatos listos. Ya tenemos el formato peso, el formato numérico, el formato porcentaje. Tenemos más o menos el rango de colores. Tenemos la plantilla de colores. Tenemos fórmulas que están en maestras y ya tenemos parte de la visualización. O sea, lo que nos queda hacer en la otra hoja es prácticamente ajustarlo. Por ejemplo, otras opciones que tiene, no sé, el mismo KPI, es que, ok, lo vamos a hacer en la próxima clase, pero si yo quisiera hacer un análisis más en profundidad de las ventas, selecciono el KPI, o le puedo poner un segundo KPI, o me voy a aspecto, me voy a presentación, creo que era acá, sí. Y en presentación al final lo puedo enlazar a una hoja. Por ejemplo, a la hoja 2, que todavía no hago nada, le voy a poner eh, análisis de las ventas. Y ahora sí, me voy a mi KPI 1, selecciono mi KPI, lo voy a enlazar a la segunda hoja de análisis venta y no quiero que se abra una nueva pestaña porque cada vez que selecciono el KPI se van a abrir y más pestañas, sino que quiero que al seleccionar mi KPI, mi, mi pestaña actual vaya a esa dashboard. Voy a poner cualquier gráfico solamente para que nos aparezca ese menú. Y ahora sí,
mi KPI está linkeado, porque tiene este cuadradito con una flecha, está linkeado a que vaya a mi hoja de análisis de venta. Y ahora sí es mucho más dinámico. Le hago un clic, haz clic de nuevo para ir a mi hoja de análisis de venta. O sea, le dice qué es lo que hay que hacer. Y ahora está un poquito más ordenado y lo único que faltaría más adelante es hacer el detalle, es decir, poner el análisis de las ventas por categoría, por producto, por país, pero la fórmula está hecha, el total de las ventas está en Maestro, el porcentaje de Pareto está en Maestro por si lo queremos ocupar de nuevo, y está casi todo listo. O sea, es ir viendo qué es lo que queremos en detalle. Modificamos el editor de carga, ya están casi todos los formatos hechos. Podemos seguir obviamente incluyendo más datos, pero la mitad de todo esto ya lo hicimos acá. Cambiamos el formato del main, agregamos nuevos formatos de fecha que lo vamos a ocupar, donde le vamos a incluir condiciones y obviamente ya empezamos a modificar el texto, que sea mayúscula, minúscula, le empezamos a poner alias, ya empezamos a identificar todo esto junto con los formatos. Entonces ahora lo que nos queda es básicamente hacer el, el doble clic, por así decirlo, el detalle de las fórmulas que queremos. Pero ¿cuáles son ese detalle? Es la misma fórmula, pero con condiciones. Entonces, eso es lo que nos quedaría para la clase de mañana, donde también, en lo que les explicaba al principio, voy a incluir conexiones aparte de Excel, que en este caso van a ser a JSON. Voy a preparar una conexión a JSON donde me traigo X datos y vamos a tratar de juntarlos, generar otra sección en el editor de carga. Ahí sí está abriendo una hoja nueva. Una nueva sección donde acá va a estar mi JSON y donde vamos a tratar de unirlo al Excel que tenemos actualmente. Entonces, estoy cargando ahora 5 tablas, pero del mismo Excel, y vamos a tener que tratar de juntarlas con otra data que sea de otra fuente totalmente distinta, a ver qué empieza a suceder. Y obviamente vamos a incluir otras cosas como un mejor mapa. Voy a tomar este mismo mapa que tengo acá, lo voy a guardar o lo voy a modificar para que me empiece a visualizar cosas mucho más entretenidas. Entonces, esto es por el momento lo que, bueno, siempre la primera presentación va a ser como tratar de empezar a armar desde a poco, pero esta vez me salté varios pasos para ir directamente a cómo yo construiría un Pareto. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver el detalle del Pareto, lo vamos a descomponer y vamos a hacer el típico comparación entre periodos, año actual versus año anterior, el mismo Z-análisis o en variables, que es lo que suelo explicarles, o le vamos a dar otro uso a las variables como lo vimos en la clase la semana pasada, donde lo incluimos en botones. O sea, empezamos a incluir botones en el dashboard para asignar una funcionalidad diferente. Entonces vamos a hacer eso en la siguiente clase, combinar un poco de todo, incluir nuevas fuentes de datos que no son necesariamente de Excel y tratar de juntar esas conexiones, porque claro, nosotros podríamos traer datos de SAP, datos de SQL, y al final tenemos que tratar de relacionarla en el trabajo. No todo siempre va a venir en Excel, no todo siempre va a venir ordenado, así que eso es lo que vamos a tratar de revisar en las siguientes clases. No sé si tienen alguna duda, chicos, por el momento. Yo no por el momento. Todo bien. Ya, genial. Entonces, chicos, lo dejo invitado para el jueves. El jueves vamos a ver todo este tema distinto que les comenté. Vamos a hacer un poco distinta la clase de esta semana, porque vamos a empezar a incluir datos nuevos, análisis nuevos, y el viernes vamos a tratar de analizar a ver si hacemos esto mismo análisis, pero con otra data, o hacemos una mezcla, lo que hacemos siempre, la alerta, para tratar de hacerlo un poquito mejor y todo ese tema. Así que eso, chiquillos. Si no tienes como alguna duda por el momento, quedan invitados con el mismo link
el día jueves y el viernes también vamos a hacer, intentar de hacer lo que hemos hecho todas estas semanas, pero hacerlo de manera distinta, con fuentes de datos distintas y gráficos distintos. Así Dale. que eso es Sebastián, todo. ¿es ¿Sí? posible que yo te envíe una conexión a una API para ver a ver cómo hacer la conexión? O sea, yo sé que tú vayas a tener algunos JSON y todo, pero una conexión en particular. Sí, pero en este caso, ¿cómo sería? O sea, ¿qué es lo que necesitas ver? Es que en el proceso de